Buenas tardes a todos. Primero me gustaría reconocer a las empresas presentes en este evento por el ejemplo y la labor que realizan y, por supuesto, al IAF por ese fomento de la excelencia que de manera continua lleva haciendo todos estos años en nuestra tierra. Yo, más que una buena práctica, quiero compartir hoy una experiencia que estamos viviendo en Ibercaja, todavía incipiente, en torno a la implantación de nuevas formas de trabajar, especialmente en nuestros servicios centrales. ¿Por qué nos hemos lanzado a trabajar esta nueva experiencia? Por el cambio permanente de todo lo que es importante para la configuración de nuestra industria. Y yo hablo de la banca, pero entiendo que esto aplica en mayor o menor medida a cualquier rama de actividad, a cualquier sector. El cambio es el patrón. Y además tiene una implicación muy clara, que es la creciente exigencia para nuestras organizaciones. Hay que ser más competitivos que nunca. Si el cambio es el patrón, la capacidad de adaptación es un valor que marcará a las empresas exitosas frente a las que no lo son. Y eso es lo que estamos trabajando. En este punto, Ibercaja se puede ver la cosa medio llena, medio vacía. Ibercaja se fundó el año que Graham Bell hacía la primera llamada telefónica, 140 años de historia. Una empresa con esta vida empíricamente ha demostrado capacidad de adaptación, porque el mundo no se parece nada hoy a lo que era entonces. Pero como decimos en banca, eso de pasadas no garantiza rentabilidades futuras. Aquí pasa lo mismo. Reinvenciones pasadas no garantizan reinvenciones futuras. Y ahora estamos, evidentemente, en nuestro sector ante una nueva reválida, ante un nuevo reto. ¿Y cómo abordamos este reto? Con humildad y tratando de buscar referencias en los mejores. Esas empresas que hoy acreditan que tienen agilidad de respuesta, que son dinámicas, que eso de hacer más con menos, la productividad, lo tienen interiorizado y, sobre todo, que tienen un espíritu curioso, que aprenden, que son organizaciones que cada día mejoran, la definición del libro de excelencia. Y eso son startups, por naturaleza de su ciclo vital, pero también son empresas consolidadas, que antes de entrar en periodos de estancamiento son capaces de reinventarse y recuperar la senda de crecimiento. En ellas, y hoy hay muchas en esta sala, nos estamos fijando para aprender a ser más adaptables al entorno. ¿Y en qué nos enfocamos? En un tema que ha salido mucho en las ponencias de hoy, y no es casualidad, en las personas. Los valores de las empresas, ni os cuento una de servicios, están en las personas y concretamente en la forma en que éstas interactúan y trabajan. Nosotros estamos buscando crear pequeños microclimas de trabajo donde la innovación y el aprendizaje sucede y tratar que eso se viralice, de tal manera que convirtamos una buena práctica local, que está muy bien, en un activo institucional. Ese es el reto que estamos trabajando con esta experiencia que hoy les comento. No trabajamos sobre un libro en blanco. Afortunadamente hay multitud de metodologías de trabajo. Ninguna es de Ibercaja. Ibercaja no está descubriendo ninguna rueda. Están ahí, están disponibles para todos. Y muchas de ellas contrastadas durante muchos años. Nosotros hemos empezado por una familia de metodologías que se llaman metodologías ágiles de trabajo, que se centran en el valor añadido de la tarea de cada empleado y, en su contrario, en el desperdicio, en todo lo que hacemos y nos mata tanto tiempo que realmente no sabemos muy bien para qué sirve. De todas esas metodologías hemos elegido una que se llama Kanban y es la que hoy traemos aquí. No pretendo explicarla porque los expertos probablemente se pondrían los pelos de punta. La metodología Kanban la hemos elegido simple y llanamente porque es la más fácil de todas. Es la más fácil porque se puede implantar desde ya, no requiere ningún cambio en la organización, trabaja sobre lo que hay. Y, en segundo lugar, porque los equipos que la aplican lo pueden hacer de manera muy autónoma, porque es muy sencilla. Básicamente se les pide que visualicen los flujos de tarea que llenan su tiempo, en una jornada, en una semana, que lo organicen formando un flujo de trabajo y que hagan eminentemente orientado a la acción. Tanto es así que mientras no sale una tarea, no entra otra. Y esta cosa tan fácil, repetida en el tiempo, hace que los propios equipos, no nadie de fuera que les pincha, se dan cuenta de qué para los flujos de trabajo. Y lo atacan, se juntan y deciden cómo solventarlo. Y se dan cuenta qué tareas hay que realmente se han hecho mucho tiempo pero no llevan a ningún lado y las eliminan. En definitiva, lo que decimos siempre, dejo de empezar y empiezo a terminar. Salimos de esa agonía de hacer más cosas, porque el entorno cada vez te pide más y más rápido. Beneficios para la organización, muchísimos. Mucha transparencia de dónde están los equipos de trabajo, mejora la toma de decisiones y la priorización de tareas. Para los equipos crea sentido de equipo, porque son dinámicas continuas de reunión, se ven los flujos de trabajo de todos y se resuelven juntos, y para las personas se libera estrés. El empleado es el último eslabón de esa exigencia organizativa de más con menos, y al final lo sufre. Cuando ve que las cosas salen, cuando ve que las cosas avanzan, se libera estrés y mejora el clima laboral, que comparto con uno de los ponentes anteriores, es una clave del éxito de las organizaciones. Y mejora el ritmo de trabajo, porque las ineficiencias se van cayendo, el propio equipo las elimina.
Tanto es así que, como digo, mejora la satisfacción del empleado y lo viralizan. Y este era nuestro reto organizacional. Empezamos con unos pioneros, estos son unos compañeros del área de marketing. Tenemos lista de espera. No tenemos que empujar estos métodos de trabajo, la gente los está pidiendo. Y como decía un compañero antes, ponente, la vida son 2 días, pasamos, si tenemos suerte, casi uno trabajando y hay que disfrutarlo. Muchas gracias a todos.